Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta segunda semana del último trimestre de este año 2024. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta hora. Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Creciendo en la Palabra, un espacio transmitido, preparado desde las oficinas de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Desde acá les enviamos un gran saludo a todos los que nos acompañan, a todos los que nos siguen, a todos los que están con nosotros semana tras semana. Estamos iniciando prácticamente un trimestre con una temática extraordinaria, un libro maravilloso como es el libro de Juan. Y esta segunda lección que lleva como título Signos de Divinidad, estaremos estudiando algunos elementos que el libro de Juan nos ayuda a comprender respecto a la revelación de Jesús ahora en su naturaleza divina. Sin lugar a dudas que uno de los intereses mayores de Juan como discípulo fue demostrar que Jesús era Dios. Hemos dividido el estudio en esta ocasión en 3 temas específicos, titulados de esta manera. El primero, yo soy el pan de vida. El segundo, yo soy la luz del mundo. Y el tercero, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, para estudiar estos temas tan interesantes, están aquí en el estudio acompañándonos en esta ocasión 2 pastores que ya conocen bien, que ya han estado en ocasiones anteriores con nosotros. Y quiero presentar en primer lugar y agradecer al pastor Jorge Pérez. Pastor, gracias por acompañarnos. No, al contrario, pastor, es un placer estar aquí con ustedes, compartir, ¿verdad?, esta mesa de diálogo, mostrar, ¿verdad?, algunos puntos importantes de la lección y ayudar a nuestros hermanos en el aprendizaje y de este evangelio tan importante como es el de Juan, como ya lo mencionó, que tiene como propósito mostrar la divinidad de Jesús, ¿verdad? De repente un poco agresivo incluso Juan en este aspecto, defendiendo este punto, pero va a ser de gran bendición este estudio y aprovechamos para mandar saludos a nuestros hermanos que nos miran de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Del mundo. Así que les invitamos para que de la misma manera ustedes puedan mandar sus mensajitos, sus comentarios, opinar respecto a los puntos de la lección y esperando que podamos crecer todos juntos en este estudio. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor Óscar Bolaños. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Igual muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir con mis hermanos que nos ven cada semana, pastor, esta transmisión. Yo también quisiera aprovechar para mandar algunos saluditos, especialmente a nuestros hermanos aquí de México. Si puedo mencionar algunos estados, nuestros hermanos de Oaxaca, nuestros hermanos de Chiapas, algunos de Campeche, Puebla, allá Tijuana, Sonora, si puedo mencionar solo estos, ¿verdad? A que nos mandan saludos ahí en la caja de comentarios. Siempre es un gusto leerlos, pastor, y saber que pues ha sido de bendición cada estudio que repasamos cada semana. Gracias, pastores. Pues bueno, hermano, hermana, estamos listos para comenzar con este estudio. Aprovecho también para saludar a nuestros hermanos acá de más cerquita. Aprovecho para saludar a los hermanos aquí en la Asociación Metropolitana, aquí en el territorio de la Unión Mexicana Central. Bienvenidos cada uno, un gusto poder llegar a sus hogares, compartir tiempo, estos minutos con ustedes mientras están en diversas actividades que tienen a bien ponernos allí en sintonía. Muchas gracias por esa preferencia y también les invito para que compartan este contenido con sus amigos, compartan este contenido en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Esto con el propósito de que lleguemos a más personas y este mensaje pues evidentemente será de bendición para muchas personas. Y también de igual forma a los maestros de escuela sabática. Esperamos esta sea una herramienta más que les sea de utilidad para preparar el bosquejo del repaso de la lección para este próximo sábado. Así que un saludo y ahora si eres nuevo en el canal, si estás llegando, si estás
recién ingresando a este canal, te pedimos, dale por allí clic al botón de suscribirse y le das allí en la campanita para que también te puedan llegar las notificaciones cada vez que se suba un contenido desde este canal. Para nosotros es un gusto, es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Vamos a orar para iniciar entonces el repaso de la lección, el estudio de este tema tan importante. Bendito Dios, Señor, agradecemos esta hermosa oportunidad que tenemos de tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, que todo lo que aquí digamos en esta mesa pueda ser para edificación de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Te ruego que tu bendición llegue a cada uno de los hogares, Padre Celestial, que están conectados en este momento, y que este mensaje traiga provecho, traiga fortaleza y bendición a nuestra vida espiritual. Que tú estés con nosotros, acompañándonos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos. Bueno, comenzamos el estudio de esta semana en el capítulo número 6 de Juan. A diferencia del libro de Marcos que estuvimos estudiando el trimestre pasado, ¿no? Que fue prácticamente, estuvimos dando una secuencia capítulo por capítulo de los eventos. El estudio de este trimestre va a ser más temático, así que vamos a estar estudiando más bien enfocándonos en ciertos temas acá y allá, en diversas partes del Evangelio de Juan. Así que por eso estamos en el capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de Juan, aquí encontramos un acontecimiento muy interesante. Retomamos el punto primordial de lo que la lección de esta semana nos quiere enseñar. Jesús, a lo largo de su ministerio, tanto con sus palabras expresadas en diversos foros, de diversas formas, como con sus actos milagrosos, sus actitudes frente a ciertas circunstancias, él quería mostrar también su divinidad, demostrarle a quienes estaban a su alrededor, pero también a nosotros ahora como lectores, su naturaleza divina. Y entonces, este primer elemento, por eso hemos titulado este primer segmento, Yo soy el pan de vida. Porque en el capítulo 6, en esta circunstancia, Jesús hace un milagro, uno de los más conocidos en su ministerio. Y quiero comenzar leyendo allí los primeros versículos de Juan capítulo 6, que dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, lo seguía una gran multitud porque veían, ahí está la razón por la que lo seguían, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y aquí está algo interesante. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahí el autor nos ayuda a entender el contexto también histórico de ese momento. Y encontramos entonces este milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, que es muy conocido. Y entonces, pastores, hermanos, vamos a ver qué lecciones podemos tomar de aquí que nos ayudan a entender la divinidad de Cristo Jesús. Claro que sí, pastor. Como ya mencionó, ¿verdad? En el contexto del capítulo 6, pues encontramos en el versículo 4 que estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Este es un hecho muy puntual. Recordemos, y el autor de esta lección trata de compararlo con lo que sucedió precisamente en la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés va ante el faraón y pide que libere al pueblo para que puedan celebrar la Pascua. Este es un hecho muy importante porque nos pone en el contexto de lo que Jesús haría por cada uno de nosotros. Y lo compara directamente con Moisés, ¿verdad? Moisés. Recordemos que Dios llama a Moisés con la finalidad de liberar a su pueblo de la esclavitud, aunque pudiéramos hablar también desde esa perspectiva de la esclavitud, ¿sí? Jesús, en este sentido, al efectuar el milagro
de los peces previos a la Pascua, pues quiere llevarnos precisamente a ese mismo hecho histórico en el que Moisés, ¿verdad? Tenía al celebrar la Pascua, pues tenían que sacrificar un corderito, y este corderito pues representaba a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Entonces, al ponerlo en este contexto, nosotros, o más bien en el tiempo, los judíos o las personas que lo seguían, pues se esperaba que ellos relacionaran este hecho, ¿verdad?, con el máximo sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, que identificaran a Jesús como ese Mesías prometido, quien daría su vida por cada uno de nosotros para liberarnos de la condenación del pecado. Ahora, es importante notar que muchos, como dice la lección, no pudieron ver ese detalle tan importante. Y esto habla precisamente de las intenciones con las que muchos se acercaban, ¿no? Se acercan, como dice la lección, se acercan a Jesús sabiendo que Jesús hace milagros. Es decir, ¿cuántas veces muchas personas se acercan a Jesús esperando ver un milagro similar? Un milagro en su vida, una respuesta inmediata a ese problema familiar, a ese problema de dinero, a ese problema de salud, ¿verdad? Pero no miran todo el contexto de lo que Jesús realmente vino a hacer por nosotros, ¿no? Es decir, la recompensa del sacrificio de Cristo Jesús en la Pascua, ¿verdad? Al celebrarse, pues tenía que ver más con algo trascendental, no algo terrenal, sino más bien algo celestial. Es decir, nuestra recompensa no es terrenal, sino celestial. Y cada uno de nosotros debería analizar este aspecto importante. ¿De qué manera nos acercamos a Jesús? ¿Buscando un beneficio terrenal, como muchos en ese sentido? ¿O estamos buscando algo que es trascendental para nuestra vida, que en este caso es la vida eterna? Sí, pastor, a mí me llama mucho la atención y lo quisiera enfatizar, cómo Juan en su evangelio trata de enfatizar la divinidad de Cristo. No solo las cosas que decía, sino se respaldaba con las cosas que hacía Jesús. Y bueno, lo estamos viendo a través de estos milagros que vamos a ver o estamos repasando en esta lección, que constituyen una prueba definitiva de la divinidad de Cristo. Porque fue algo fenomenal, pastor. Claro. Como con unos pocos, decía la lección, unos pocos ingredientes que trajo el niño, cómo la divinidad de Cristo es manifestada al hacer este milagro, alimentar a 5,000 personas. Un milagro sorprendente y que no puede negar esa divinidad de Cristo. Pero llama mucho la atención, pastor, cómo aún a pesar del extraordinario milagro que estaban viviendo las más de 5,000 personas ahí, unos cuantos creen y se acercan más a Jesús, pero es interesante cómo ver que unos cuantos otros, por su orgullo o terquedad, se alejan de Jesús. Cuando el objetivo de este milagro tenía dirigir la atención del pueblo a Cristo, que es el pan de vida, como lo vimos esta semana en la lección, reflexionando en esa expresión del yo soy. Juan en su evangelio resalta esta expresión yo soy, por supuesto recordándonos a la manifestación de Dios ante Moisés, ¿verdad? Y en la zarza ardiente donde le dijo yo soy el que soy. Y a lo largo del evangelio de Juan, por cierto, vemos esta explicación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan, como lo estamos viendo en este milagro. Exacto. Recordándonos que Jesús es el pan no solo que da, sino que también sostiene esta vida, pastor. Eso es una lección bien importante para nosotros, hermanos. Si nosotros nos acercamos a Jesús, el Señor nos puede controlar nuestra vida de tal manera de protegernos, de ayudarnos, de cuidarnos, manifestando su poder en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino también Él es el pan de vida de la vida eterna. Exactamente. Y creo yo que por allí podemos reflexionar un poco respecto al versículo 14, porque lo que acaba de decir Pastor es interesante, ¿no? Porque dice, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron,
verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, hay un reconocimiento de que lo que están viendo sus ojos no es cualquier cosa, están presenciando que con un simple desayuno, un lunch que un niño traía ahí, unos cuantos panes, unos cuantos peces, más de 5,000 personas fueron alimentadas. Es un milagro portentoso, definitivamente. Pero parece que increíblemente hay un grupo que no cree o se aferra a no creer, a pesar de lo que ve, no cree. Pero aquí Jesús está haciendo una demostración ineludible de su divinidad. Ahora, Pastor Jorge, ¿cuál es la razón por la cual algunos de ellos no creyeron? Tal vez tenían algunas expectativas distintas de lo que era el Mesías venidero. Sí, pastor. Entonces, son dos aspectos puntuales, ¿no? Número uno que menciona el versículo 15 es, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse del monte él solo, ¿no? Había un hecho importante aquí, que no miraban tanto a Jesús como el Mesías prometido, a pesar del contexto que ya mencionábamos, que estaba cerca de la Pascua, ¿sí? Sino más bien tenían intereses propios, es decir, buscaban en Jesús a alguien que estuviera constantemente haciendo este tipo de milagros, como la alimentación, como la sanidad, y pues en un acontecimiento de guerra, pues esto es como un imperio invencible, ¿no? Invencible, ¿no? Pero, y esto, pues en cierta forma, pues afectaba este aspecto del por qué muchos no aceptaban a Jesús, lo veían dudoso. Y justamente ese es el otro aspecto, ¿no? Donde no mostraba por completo estos aspectos, daba como ideas, vislumbres de su divinidad, ¿sí? Y entonces este hecho muchas veces se fue tomado como que, entonces no es el Mesías, ¿no? Dudaban de este aspecto. Entonces, qué importante es que nosotros en nuestra vida podamos mirar cómo es que Dios, ¿verdad?, muestra su poder en nosotros. Y el principal es que Jesús nos da la salvación y vida eterna. Sí, qué interesante, pastor, cómo de este asunto espiritual que estaba enseñando Jesús, ellos quedan atrapados en lo material, ¿no? Así lo dice la hermana White. Quiero leer esta gema. Deseo a todas las gentes 349, con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar todos los suyos salud, fuerza, riqueza, liberarlos de sus opresores y exaltarlos al poder de la honra. El hecho de que aseveraba ser el enviado de Dios y sin embargo se negaba a ser rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Y entonces ellos tal vez comienzan a dudar. Entonces ni él mismo cree en su divinidad. Se habían olvidado que el verdadero objetivo que Jesús estaba queriendo enseñar de esta forma espiritual es que ese alimento, aunque había sido un gran milagro, era algo temporal, pero que si se acercaban realmente a Jesús es algo que perdura para la eternidad. Yo no sé cómo nos ha pasado, pastor, tal vez. ¿Cómo podemos evitar esto, mis hermanos? A veces nos enfocamos en asuntos materiales, a expensas de lo espiritual, como lo manejó la lección. Y tal vez queremos buscar el beneficio. Bueno, ¿y esto a mí qué me va a beneficiar? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo puedo hacer más? Y nos olvidamos, hermanos, que realmente lo que importa es estar bien con Jesús, cerca de Él, quien es el pan de vida y quien estará atento a nuestras necesidades en esta vida y en la venidera. Bueno, ahí entonces encontramos en este primer relato del capítulo 6, pues una manifestación clara de la divinidad de Cristo Jesús. Un entendimiento inicial, tal vez correcto, como dice el versículo 14, reconociéndolo, este es el profeta enviado del cielo, pero una expectativa falsa de qué clase de liberador o de Mesías ellos esperaban, ¿no? Ellos esperaban ese libertador terrenal. Me llama la atención para culminar esta parte, queridos hermanos que nos están viendo, lo que se señala a partir del versículo 35, que es donde Jesús hace la declaración: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
En el versículo 41 hay una respuesta de parte de algunos que dicen, murmuraban diciendo los judíos, yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces dice, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Es decir, ellos decían, pero este hombre, nosotros sabemos dónde nació, sabemos de dónde es, y cómo es que dice que viene del cielo, no lograban entender esa parte. Y Jesús sigue mencionando justamente y diciéndoles que Él viene del cielo, es enviado por el Padre. Es decir, aquí hay una manifestación muy clara y Juan a nosotros también nos deja muy claro, ese Jesús, aunque vino, estuvo con nosotros como ser humano, es ese pan de vida que viene para darnos vida eterna. Por eso Él dice, el que coma de este pan nunca volverá a tener hambre, ¿no? El que va a ser saciada su hambre. Es decir, Jesús vino para darnos eterna salvación. Esa es una primera lección importante y estos comentarios que se han dado en estos minutos creo que son de gran bendición para que nosotros también podamos meditar en lo que significa Jesús para nosotros, ¿no? En cómo el poder de Jesús en nuestra vida puede manifestarse de muchas formas y a veces nosotros no lo entendemos como Jesús quiere que lo entendamos. Pero cada manifestación de Cristo quiere traer a nuestra mente la creencia, la fe y la certeza de que lo que Él vino a hacer primordialmente por nosotros no es solamente solucionarnos asuntos temporales, que Él lo hace porque Él nos sana, Él nos restaura, Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero sobre todas las cosas, Él vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Regresamos en un momento para continuar con este interesante estudio del libro de Juan. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Llegamos al segundo segmento que hemos titulado Yo soy la luz del mundo. Y ahora vamos hacia el capítulo 9 del libro de Juan. Y aquí encontramos entonces la referencia a un evento interesante, otra manifestación milagrosa de Jesús. Interesante que Jesús no pierde oportunidad cuando se presenta una necesidad para no solamente manifestar un milagro en silencio, sanar o hacer el milagro y retirarse, sino que en medio del milagro Él expresa, Él habla y eso entonces genera en las personas inquietudes, despierta en las personas inquietudes y les ayuda a las personas a confirmar realmente la naturaleza de la misión de Cristo Jesús. En este caso, en el contexto de Juan, el capítulo 9, Jesús está con sus discípulos y entonces ellos ven, dice el versículo 1, ven a un hombre ciego y entonces los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Bueno, derivado de esa pregunta que hacen sus discípulos, Jesús entonces está listo, no solamente para responder a esa pregunta, sino para hacer esta obra milagrosa y demostrar nuevamente su divinidad. Pastor Oscar,
Háblenos un poquito acerca de esa respuesta de Jesús y las acciones o las actitudes que Jesús tiene frente a la pregunta de los discípulos. Sí, pastor, es bien interesante, o me gustaría enfatizar. La semana pasada en el repaso de la lección vimos igual el milagro de un paralítico. Bueno, este había estado durante 38 años. Vimos la semana pasada, pero ahora encontramos la escena de este ciego que dice la Biblia de nacimiento, pastor, había estado en esta condición. Entonces no solamente tenía ceguera física, sino en este relato encontramos que también había ceguera espiritual. Las personas de aquel momento, y lo vemos a lo largo de la historia bíblica, muchas personas decían que la consecuencia del pecado se demostraba en alguna de estas enfermedades. Lo vemos ahí con Job, lo vemos ahí con Ana, que no podía tener hijos. Pensaban que alguna de esas complicaciones que ellos tenían es porque o habían pecado ellos o habían pecado sus padres, ¿no? Entonces es interesante, a mí me llama mucho la atención cómo el autor de la lección nos cuenta que los otros evangelios van directo a la historia, presentan la historia, el problema, el milagro y la lección. Pero parece que aquí Jesús en Juan lo hace de manera diferente, va con el ciego y le hace algunas preguntas o trata de amancillarlo, ¿cómo podemos decir? Lo trata de hacerle en algunas preguntas. Quiero leer el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? En donde respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, ahí va Jesús tocando la enfermedad sin sanarlo de manera inmediata, que pudo haberlo hecho, pero a través de esta plática o este diálogo que tiene, Él está explicando la razón por la que está yendo en ese sentido, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y luego dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dure el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, luz soy del mundo, que es lo que estamos viendo en esta escena del ciego. Como Cristo es la luz, ya vimos en el milagro pasado que Él era el pan. Ahora encontramos que Él dice: yo soy la luz. ¿Por qué? Bueno, lo va a mencionar el pastor ahorita, Jorge, de esta manera sorprendente, pero me gusta resaltar, pastor, esta escena donde no solo en sus palabras, sino ahora va a manifestar su divinidad a través del milagro que va a hacer a continuación. Sí, y pues entramos de lleno ahí al aspecto de la sanación del ciego, ¿no? La sanación del ciego. Como ya bien mencionó el pastor Oscar, pues había un propósito en la sanidad, ¿no? Como ya mencionó, mencionar que Jesús es la luz del mundo. Y qué interesante que lo menciona en el contexto de sanar a un ciego, ¿no? Sí, un ciego, en cierta forma, me imagino, está como en tinieblas, ¿no? No ve, no distingue. Todo es oscuridad. Todo es oscuridad. Y ahora en este contexto dice: yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero en el desarrollo de la historia, vemos que cuando Jesús hace el milagro de sanidad, lo primero es que se juzga, ¿no? Y dice el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Sí. ¿No? Número uno, dicen, es pecador, y eso no procede de Dios. Era su tradición, pastor, yo me gustaría decir, sí. No era algo bíblico, era su tradición. Sí, exactamente, era una tradición, ¿verdad? Que ellos lo tenían ahí presente, pero que mencionan, no, pues es pecador. Y sigue diciendo el versículo, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y me pregunto yo, antes de seguir avanzando en este sentido, ¿será que nuestras iglesias tenemos algún contexto o alguna idea semejante? Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen esto, o sea, está enfermo porque hizo esto y este pecado, ¿no? Es la consecuencia, claramente, ¿no? Dios lo castigó. Exactamente. Entonces, hay un propósito que nos quiere ilustrar la lección,
¿verdad? Ahora, debemos entender que muchas de los asuntos que nosotros enfrentamos, como las enfermedades, pues son consecuencias, ¿verdad? A veces de nuestro descuido personal, ¿verdad? Y no tanto como un asunto como lo veían en este entonces los fariseos, ¿no? Que en este caso son los que están aquí interrogando y están en este diálogo. Y luego dice el versículo 17, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, ¿qué pensamiento, qué perspectiva tienes de él? Y hay un temor, ¿verdad? Cuando se manda a traer a sus padres, porque sus padres, la manera en que ellos responden es porque temían ser expulsados de las sinagogas, ¿no? Y hay un temor, bueno, pues pregúntale tú, él tiene la edad suficiente como para responderte, ¿no? Y dice el versículo 24, dice, llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Ahora utilizan otra artimaña. Y estoy mencionando esto, pastor, para resaltar las dos partes, ¿no? La sanidad, lo que representaba la sanidad para el ciego, pero también cómo es que actúan algunos personajes religiosos, déjenme decirlo de esta perspectiva, más allá de que eran judíos o eran fariseos o lo que sea, ¿sí? ¿Cómo es que a veces actuamos en cierta manera? Algunos religiosos dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ellos todavía resalta, pastor, este aspecto. ¿Qué te hizo? O sea, platícame, o sea, ¿cuál fue la artimaña, el conjuro? Yo creo que quería que dijera eso, ¿verdad? O sea, ¿te hiciste una limpia? ¿Fuiste a Catemaco? ¿O a dónde fuiste, no? Mintiendo, ¿O lo estás mintiendo? Hicieron un montaje para que apareciera. Exactamente, ¿no? ¿Cómo te abrió los ojos? Y me llama el punto, pastor, que el argumento que ellos daban era que tú eres discípulo, le reclaman, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde ha salido. Este aspecto, pastor, queda en evidencia el cómo nosotros debemos conducirnos en la vida. Cuando nosotros somos demasiado religiosos, hasta solemos dudar de los milagros de Dios. Podemos caer en eso. Y aún así rechazar la luz, que es en este caso Cristo Jesús, la luz del mundo, como ya se mencionó. Y estamos a veces juzgando ciertas cosas, ciertos milagros, ciertas formas, ¿verdad? Pero el hecho aquí es que mientras uno recibe la vista, y no solamente la vista, sino que entiende quién es Dios, lo vemos más adelante en el versículo 38, donde ahora Jesús le pregunta al ciego, ¿y tú qué crees? O sea, ¿qué crees? Y responde el ciego, creo, Señor. Y aquí está la actitud correcta de los que de alguna manera reciben la luz del mundo, que reciben a Cristo Jesús. Dice, yo creo, Señor, y entonces le adoró. Este acontecimiento es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es la luz del mundo, entonces lo menos que debemos hacer es adorarlo como Él se merece en nuestra vida y no permanecer en una ceguera espiritual en la que estaban los judíos respecto al Mesías. Bueno, ahora lo que hace Juan entonces es, en primer lugar, comenzar el relato con un ciego y ver cómo paulatinamente con la ayuda de Jesús ve físicamente y luego entonces va a lo espiritual, ¿no? Hay un giro ahí, a lo sí. y entonces hay un contraste. Hay un contraste entre el ciego que comienza a ver Y los y dirigentes. los dirigentes que tenían conocimiento, porque cuando Jesús dice la luz, pues también se refiere al conocimiento, ¿no? La luz es sinónimo de sabiduría, de conocimiento.
Juan manifiesta entonces ese contraste entre estos Sí, pastor, dos. pues suena muy irónico, ¿no? Como los líderes religiosos, pues que veían, pareciese que ahora se están negando a ver la luz Y de veían Cristo. físicamente y tenían conocimiento de la Sí, Biblia. sí, pero ahora parece que ellos se cierran, se enceguecen a ver que el que está delante de ellos es Cristo, que lo que estaba haciendo Jesús era por el poder de que Él era el propio Dios. Y pareciese ver, y qué interesante que ahora el que había estado ciego, tanto físico como espiritualmente, ahora es el que mejor ve, ¿no? Recuperó su vista, pero también ahora estaba conociendo quién era Jesús, los poderes que Él hacía, las maravillas. Es interesante, Jesús lo pudo haber sanado de inmediatamente, pero logra hacer todo este diálogo, esta historia, para mostrar esta lección tan importante. Por cierto, solamente me gustaría enfatizar esta gema de la hermana Juárez, deseo a todas las gentes, 763. Jesús está tan deseoso de sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer a través de ellos su poder curativo. Me llama mucho la atención cómo el Señor, y luego hay una pregunta, ¿es tan capaz y dispuesto de sanarnos hoy? Lo pudo haber hecho con el ciego instantáneamente o de manera progresiva, como parece que fue la escena. Le puso arcilla, ahora ve, lávate, de manera progresiva. Como es el poder sanador de Dios y debemos también nosotros entenderlo, pastor. Sí, y creo yo sería bueno puntualizar, hermanos, que si Dios, por ejemplo, si está pasando a alguien por una enfermedad y de repente Dios no lo sana, no quiere decir que Dios no tiene el poder para sanarlo. Debemos entenderlo en el contexto que el propósito de los milagros tiene que ver con glorificar a Dios. Claro. Y también tiene que ver con un propósito terrenal, como ya lo vemos aquí adelante. En el versículo 39 de Juan 9, dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros permanezcamos humildes, sencillos, ante esta manifestación de Dios. Vuelvo a repetir, posiblemente estés pasando por una enfermedad y digas, es que Dios no me sana, es que Dios no existe. Dios sí existe. Y algún propósito tiene en tu vida. Más bien, pon toda tu confianza en el Mesías, en el Hijo de Dios prometido, ¿verdad? Porque Él prometió que vendría por segunda vez y los que creyeron en Él morarían con Él por la eternidad. Bueno, aquí entonces, cerrando con este tema del ciego, vemos, número uno, la manifestación nuevamente clara de Jesús frente a los discípulos, frente a los fariseos, a los religiosos, frente a la multitud. No hay lugar a dudas, es el Mesías. No hay lugar a duda, el poder que está emanando de él, ese poder sanador, da como conclusión que él es el Mesías, él es el ungido. Pero ese poder o esa manifestación la podemos recibir de manera positiva, como ocurrió con el ciego, que comenzó diciendo, este es profeta, y como lo dice el versículo 17, y terminó reconociendo a Jesús como su Salvador y diciendo, yo creo. O al contrario, puede ocurrir como los fariseos, ¿no? Que niegan todas las evidencias de lo que Jesús era en su naturaleza divina. Entonces, hoy nosotros en nuestra experiencia espiritual, pues podemos tomar también igual esa lección importante. Lo que el Señor desea hacer a través de esas manifestaciones, a través de este conocimiento, de su revelación, es ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Es que nosotros lleguemos a la experiencia del que si venimos a Jesús ciegos, como este hombre, espiritualmente hablando, podamos terminar frente a Jesús diciendo, yo creo en ti. Porque las evidencias son suficientes para creer en Jesús como nuestro Salvador y son suficientes para saber que Jesús se interesa por nosotros como se interesó en este hombre y tiene la solución para cualquier situación que nosotros podamos enfrentar. Bueno, quédate con nosotros, ya regresamos para la última parte del estudio de esta ocasión. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí
la iglesia, puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. La última parte de este estudio le hemos titulado Yo soy la resurrección y la vida. Y vamos ahora hasta el capítulo 11 del libro de Juan. Y aquí encontramos entonces un relato que comienza con toda una experiencia de tristeza, ¿no? Ahí está Jesús con sus discípulos, viene la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y evidentemente aquel que suele obrar milagros, que suele acudir para resolver los problemas de las personas, que está atendiendo a los más necesitados, se esperaría más sabiendo que estas personas, Marta, María y Lázaro, que eran 3 hermanos, eran muy amigos suyos que vivían ahí en Betania, pues esperaría entonces que Jesús, una vez escuchada la noticia de la enfermedad de su amigo Lázaro, se levantara y comenzara su camino hacia Betania para sanarle, porque esa es la obra de Jesús, sanar. Sin embargo, Él no hace esto. Y aquí entonces Jesús prepara, Pastor Jorge, otra manifestación más de su divinidad para las personas, tanto para los discípulos como para las personas que están a su alrededor. Así es. Y pues nos remonta al acontecimiento donde Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y vemos que hay un asunto aquí digno de resaltar, donde en el versículo 1 dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas, ¿verdad? Este Lázaro es alguien importante para Jesús en cuestión emocional, apreciaba mucho, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Y es un acontecimiento que escapa a nuestra mente. Y creo yo que lo vimos en la lección pasada, donde habla ahí en 1 Corintios 15 respecto a la resurrección de Jesús, ¿no? Y este acontecimiento de Lázaro tiene relevancia porque dice Jesús, no, está enfermo, pero no es de muerte, y resulta ser que Lázaro muere. O sea, Lázaro muere. Y pareciera, dice que pues Jesús no le preocupaba eso. Ya llevaba varios días de muerto, ¿no? En este caso 4 días. E incluso la Biblia nos dice que pareciera que el cuerpo de Lázaro ya olía, ¿no? Estaba en estado de descomposición. Entonces todavía el milagro pues resultaba algo más sorprendente, ¿no? Algo más sorprendente, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la hija de Lázaro, de Jairo, la hija de Jairo, donde Jesús acude y la sana ahí en secreto, ¿verdad? Aparentemente en un cuarto con algunos pocos familiares. Pero este hecho de Lázaro es algo visible. Incluso la Biblia dice que varios, ¿verdad?, judíos asistieron a ese acontecimiento para ver qué es lo que hacía Jesús. El hecho de mostrar la divinidad, el poder de Dios para resucitar. Ahora, creo yo, porque falta mucho que comentar y quiero darle la oportunidad aquí al pastor Oscar que también comente algo, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Pero en este sentido, hermanos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en que Jesús no solamente resucitó de los muertos, sino que también tiene este milagro, porque dice que también resucitaron primicias con él, ¿verdad? Pues esa resurrección
a nosotros nos da una esperanza de vida, de que, como dice Tesalonicenses, ¿verdad? Que los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Es decir, tenemos asegurada la victoria respecto a la resurrección en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente, como ya vimos en otros relatos, en los comentarios anteriores, había algunos que todavía dudaban, pastor. Dudaban. Exacto. Ojalá y que eso no nos pase, hermanos. Que nosotros tengamos la convicción de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Sí, pues es bien interesante esta otra escena, ¿no? Ya para entonces llevamos 3 escenas de la manifestación palpable, clara de quién era Cristo, Exacto. de su divinidad. Pero parece que no queda claro. Solo por hacer un paréntesis, por cierto, Juan 11 en estos versículos tiene teológicamente alto sobre el estado de los muertos, la venida sí. de Jesús. Después de que había muerto Lázaro, Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta le dice, yo sé que resucitará el día de la resurrección en el día final, hablando de lo que la Biblia a lo largo habla, de la venida de Jesús, el estado de los muertos. Exacto. Pero lo que está haciendo aquí Jesús es, hablando, le dice, yo soy la resurrección de la vida. Ya vimos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Ahora dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y encontramos esta escena, pastor, a la que yo quiero llegar. El versículo 46 de Juan 11 dice que entonces muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María lo vieron lo que había hecho Jesús y creyeron en él. Muchos habían creído en él, pero había otra gran parte, pastor, que no. La pregunta es, ¿por qué no todos creen en Jesús? ¿Por qué, a pesar de los milagros que han estado viviendo estas personas, aún se rehúsan? ¿Qué hace que unos crean y qué hace que otros no? ¿Cómo es posible que después de 4 días era la mejor oportunidad, decía la lección? Un cuerpo de 4 días de descomposición, ser resucitado, no había evidencia más clara. Yo diría que este es el mayor milagro registrado en la Biblia, la resurrección de un muerto de 4 días. Por poner un ejemplo bien, bien sencillo, y me gusta poner esta ilustración. Yo estudié en la Universidad Lindavista, pero nací aquí en la Ciudad de México. Doy este contraste porque, bueno, la Universidad Lindavista está en medio del bosque, la selva, el trabajo ahí de los hermanos en el campo, el machete. Y puse ese contraste porque nací en la ciudad. Los que nacemos en la ciudad, pues difícilmente a veces vamos a agarrar un machete, una pala, Claro. un asadón. Recuerdo que una madrugada, yo trabajaba en vigilancia, el jefe nos mandó a llamar para pedirnos una tarea que íbamos a cumplir durante todo ese mes. Alrededor de toda la universidad teníamos que hacer guadarraya, le llaman ellos. La guadarraya, como era época de verano, los cerros se incendiaban de repente y ese fuego avanza rápidamente durante todos los cerros hasta llegar a los bosques. Lo que quería evitar la universidad era que ese fuego que estaba en cerros lejanos llegara a la universidad. Entonces, durante todo ese mes hicimos guadarraya. Guadarraya es limpiar por lo menos 1 metro, 1,5 metros de terreno para que cuando llegue ya no tenga cómo seguir avanzando. Entonces yo recuerdo que esa mañana comenzamos ese trabajo y agarré el machete, la pala, y me di cuenta que a la hora de haber agarrado esos instrumentos, pues que realmente aquí en la ciudad no tomamos, No se usan. algo sucedió aquí en la mano. De tanta fricción, ustedes saben, hermanos, cuando uno no está acostumbrado, pues salen lo que le llamamos aquí ampollas. Y si uno sigue con esa fricción, que fue mi caso, todavía apenas era 1 hora de 4 de trabajo. Así que pronto me di cuenta que eso explotó, y ustedes saben, arde, duele. Pero me di cuenta que después de 1 mes de trabajo, eso que había dolido y ardido se hizo duro, lo que llamamos callo. Tal vez esto pasó con los propios, sí, las personas que no creyeron. De estos milagros, de tanto escuchar la voz de Dios, se acostumbraron que después rechazaron, se endureció su corazón, si lo podemos decir así. Porque eso sucede, mis hermanos. Escuchar tanto la voz de Dios y rechazarla hace que el corazón se endurezca. Y es increíble cómo el corazón de algunos se puede endurecer aun cuando ven la evidencia más clara. Ojalá que no nos pase, pastor, porque eso es muy triste. Sí.
Hay hermanos, y esto quiero hacer un llamado especial, pastor, aprovechando, hay hermanos de la iglesia que aún no toman su decisión por Jesús. Vienen campañas, pastor, tras campañas, ahora estamos en una semana de evangelismo, se les hace el llamado y ellos siguen rechazando la voz de Dios. Hermanos, escuchar la voz de Dios y rechazarlo hace que el corazón se endurezca. Mejor, como dice el versículo, no endurezcáis vuestro corazón a Dios, ¿no? Me llama mucho la atención esta parte, pastor. Y pastor, nomás para enfatizar lo que dice el pastor Oscar, dice el final del versículo 41, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y dice el versículo 42, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿no? ¿Cuántas evidencias más necesitamos de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida? Bueno, sin duda, en este relato creo, concuerdo con el pastor Oscar, el milagro de la resurrección tal vez es el más impresionante. Inclusive habían algunas creencias respecto a que una persona podía morir y antes de los 4 días podía por sí misma despertar. Entonces por eso Jesús esperó 4 días para que no quedara ninguna duda, ninguna teoría ahí pudiese explicar la resurrección de Lázaro, sino la única, que fue resucitado por Jesús. Lo interesante para concluir esta parte de este relato, pues el relato termina con una descripción de hasta dónde llega la incredulidad, hasta dónde puede llevar al ser humano la incredulidad. Porque encontramos a Jesús demostrándole a las personas, a sus discípulos y a los mismos fariseos que Él tiene poder sobre la muerte, que Él puede volver a las personas a la vida. Y entonces encontramos en el relato que los fariseos se reúnen, hacen un concilio y entonces planean la muerte de Jesús. Es completamente fuera de lugar. Se dan cuenta que Él tiene poder sobre la muerte, pero ellos piensan que el remedio para silenciar a Jesús es quitándole la vida. ¿Hasta dónde esa ceguera espiritual condujo a estos hombres? Ahora, por otro lado, imagínense a Lázaro después de ese día. Lázaro, cuando fue resucitado después de ese día, saliendo de su casa y saludando a sus vecinos, cuando fue al centro de Betania allí, cuando fue a otro lugar, cuando se había extendido la noticia que había muerto, evidentemente la sola presencia de Lázaro caminando por las calles era un mensaje contundente de que Jesús era el Mesías, la sola presencia de Lázaro. Eso significa que cuando nosotros somos objeto de milagros de Jesús, también nuestra sola presencia en nuestra vida debe ser un testimonio del poder de Jesús en nosotros, del poder de Jesús en nuestra familia, el poder de Jesús en nuestra vida total, frente a las personas que aún no conocen de Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, bueno, hay más lecciones que podríamos estar tomando de estos relatos. Estamos llegando al final ya del estudio en esta ocasión y quiero pedirles, como lo acostumbramos a nuestros invitados, que compartan con nosotros una lección, una última lección a manera de conclusión. Comenzamos, Pastor Jorge. Sí, Pastor, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la oportunidad, hermanos, que tenemos nosotros de confirmar nuestra fe respecto a Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados y también la vida eterna. Creámoslo y pongamos nuestra esperanza en Él. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Oscar. Sí, pastor, gracias. Hermanos, pues tenemos evidencia suficiente de la divinidad de Cristo. La Biblia, los milagros y nuestra propia vida en la actualidad, pastor, es un milagro constante de que tenemos un Dios poderoso que nos ama. Las lecciones que nos trajo este repaso, el yo soy, debería darnos la plena seguridad de que nuestro Señor Jesús está listo para ayudarnos. No caigamos, mis hermanos, en ese juego que tuvieron estos personajes religiosos, donde a veces, aún a pesar de las evidencias, ellos se negaban. Cuidemos eso porque no estamos exentos.
¿sí? Y escuchemos la voz de Dios. No endurezcamos nuestro corazón, yo diría eso, pastor. Gracias, pastores, gracias por estar con nosotros. Y bueno, tal vez sería importante cerrar subrayando estos últimos asuntos. Jesús es el pan de vida, es decir, es el que nos sacia espiritualmente. Él es la fuente de nuestra salvación. Jesús es la luz para este mundo. No importa la circunstancia de cualquier persona que esté en la oscuridad, Él ilumina la vida de cualquier persona cuando llega a sí mismo, cuando llega a su vida. Y Jesús es la resurrección, es decir, aún ni siquiera la muerte puede quitarnos la esperanza de que Jesús puede guiarnos, que Jesús puede consolarnos y que Jesús puede devolver a la vida a aquellos que mueren creyendo en Él. Bajo esa premisa de esa manifestación de la divinidad de Cristo, tenemos suficientes evidencias para mantenernos con una fe creciente en nuestro Salvador. Que al estudiar estas lecciones podamos fortalecer nuestra fe y nuestra experiencia, podamos compartir con otros también acerca de ese Jesús maravilloso, ese Jesús poderoso que hace provisión para sostenernos en este mundo, pero que ha hecho una provisión grande para salvarnos y para llevarnos muy pronto con Él a la patria celestial. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana para continuar aquí en este espacio creciendo en la palabra.